Bien, estamos. Vamos a empezar. Entonces, ahora que ya hemos visto lo que es la importancia de la respiración, ya hemos visto también lo terrible que es la neumonía, ya hemos visto qué factores nos puede nosotros ayudar a mejorar la respiración, que son los nutrientes que son bajos en carbohidratos y ricos en lo que son proteínas y grasas, ¿verdad? También hemos visto que las unidades funcionales del pulmón son los alveolocapulares, que las mejores zonas de ventilación, perfusión viene a ser la zona media del pulmón. Además, también hemos visto que el diafragma es el principal músculo de la respiración, que se gasta el 2% de las calorías totales en poder respirar. También hemos visto que el riñón actúa regulando el medio interno, pero quien lo hace rápidamente es el pulmón, regulando lo que es el nivel del CO2, que en el aire el componente más importante, más abundante es el nitrógeno, y nosotros hacemos intercambio entre el oxígeno y CO2, que las alteraciones del oxígeno generan un problema respiratorio, mientras que los problemas de la retención o eliminación del CO2, este es un problema ventilatorio. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente lo que es temperatura. ¿Qué es temperatura? Temperatura es el resultado de las reacciones bioquímicas que se desarrollan en el organismo. Y la temperatura adecuada es de 36,5 a 37,5. Pero entendamos como temperatura central. Temperatura central me refiero a la temperatura que debe mantener cabeza, cuello, tronco, abdomen. Temperatura central. Es ahí donde debe registrarse y mantenerse la temperatura constante. Por eso es cuando a un exceso de frío, las manos se nos congelan, los pies no los sentimos, la nariz nos duele, las orejas nos arden. Como son zonas salientes, la temperatura se pierde por las zonas en punta o las zonas en salida. Entonces, por eso que los dedos se congelan, ¿no? De la mano, los pies, ¿no? Cuando usted ve, por ejemplo, películas de alpinistas que se quedan atrapados en el hielo, lo que sufren es finalmente son los dedos, tanto de manos y de pies principalmente, ¿no? Porque la altura tiende a mantenerse a nivel central. Cuando estamos, por ejemplo, en Tumbes, o estamos en Piura, o estamos en Martín, ¿qué es lo que pasa? Ahí, al contrario, existe un exceso de temperatura. Sin embargo, nuestro organismo tiende a mantener la temperatura también en estos valores adecuados, sobre todo a nivel central. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya no es que las manos están frías, las cosas están calientes. Lo que está buscando es eliminar el exceso de calor. ¿Por dónde eliminamos el exceso de calor? Por las puntas. Por tanto, las manos se ponen calientes, los pies queman, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, es eliminar el exceso de calor. ¿Quién más elimina calor? Viendo la parte práctica. Pacientes que tienen hipermetabolismo, los pacientes que están con peso elevado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos van a eliminar calor por el exceso de calorías que consumen. Por ejemplo, usted normalmente come un pan y medio en el desayuno, ¿no? Pero hoy día, como han preparado pan con chicharrón que le encanta a usted, en vez de comerse uno, se ha comido 8 panes. Entonces, el exceso de calorías que usted consume, en cierta forma, la elimina. ¿Cómo? Primero que va a haber un cambio metabólico, va a haber acumulación de grasa, pero también va a tener exceso de energía. Ese exceso de energía se va a manifestar como eliminación de calor. Por eso que estas personas que tienen este cuadro de hipermetabolismo, ¿no? Por el exceso de calorías que tienen, van a ser gorditos, sudorosos, calientes, ¿no? Tienen mucho calor, y ese exceso de calor hace que sean gorditos hiperactivos.
Entonces, ¿cuál ha sido su problema de ese gordito? El exceso de alimento, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, del gordo que tiene, hay otros gorditos o gorditas que al contrario lo que tienen es frío, ¿no? Usted va a ver que se abriga la ropa, usted dice, pues ¿cómo esta gordita tiene tanto frío si tiene tanta grasa? ¿Por qué tiene tanto frío? ¿Por qué en vez de en verano se pone encima? Ese es otro tipo de gordura. Entonces, ¿qué pasa en el gordo hipermetabólico? En el hipermetabólico que tengo un exceso de energía. Y ese exceso de energía, lo que va a pasar es de que lo voy a eliminar en forma de calor. Por eso los calientes, sudorosos, siempre tienen mucho calor, exceso de calorías. Entonces, ¿cuál es el plan en ellos? Ir el consumo de alimentos, ¿cierto o no? Lo que está pasando con su organismo es que ese exceso de calorías lo está eliminando. Ahora, ¿quién me puede decir gorditos friolentos? ¿Quién me responde? A ver, ¿a qué se puede deber el gordito friolento? ¿A qué se puede deber un gordito friolento? De repente a que su metabolismo es lento, con el caso de los tiroideos, creo. Muy bien, muy bien. El- lo que pasa es de, como dice, su metabolismo está lento o su metabolismo está disminuido. Eso pasa cuando las células no tienen un metabolismo adecuado. Eso pasa cuando hay hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo, eh, como hay una disminución del metabolismo, recuerda que la idea lo que hace es aumentar, fustigar a las células a que trabajen. Cuando hay un hipometabolismo, entonces todo lo que comes, todo lo que tú haces, tu trabajo primero va a ser no adecuado, tu masa muscular no va a estar adaptada para trabajar, tu mente no va a captar rápidamente la información. Entonces, como todo no lo uso, se acumula estos sustratos energéticos de forma de grasa y uno aumenta la masa de la persona aumenta porque va a almacenar tejido adiposo. Pero por otro lado, las células que están en su organismo no laboran como deben ser. Entonces, al no generar energía, no va a haber temperatura. Entonces son los gorditos friolentos. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Ese gordito tiene frío. Ese gordito come un poquito y engorda. Come un poquito y engorda. ¿Por qué? Porque sus células no usan ese material para generar energía ni función. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Hormona tiroidea. Tú le das hormona tiroidea y esa persona comienza a mejorar. Entonces, mientras en el gordo hipermetabólico, lo que debo hacerle es quitarle el exceso de energía, de calorías que le estoy dando, en el gordo metabólico, lo que debo hacerle es darle hormona tiroidea para que éste ayude a regular su metabolismo, ¿no? Caliente, sudoroso, el otro es friolento, ¿no? Y bratíquico. Esta es la diferencia entre los dos tipos de gordo. Con respecto a la temperatura, como les he dicho, lo que me importa no es la temperatura externa, es la temperatura interna, ¿no? La temperatura central. Y esa se encuentra, la puedo tomar a nivel del oído medio, hay temperaturas que puedo tomar a nivel del oído, ¿no? Hay temperaturas que puedo tomar vía oral, coloco el termómetro dentro de la boca y veo cuánto es la temperatura. También puedo tomar la temperatura rectal, que también me indica cuál es la temperatura, y la temperatura axilar. Pero la temperatura axilar es una de las temperaturas que si bien esto se toma en cuenta para poder evaluar un paciente, pero se considera que es la que menos fiable es, ¿no? Le sigue la oral y la otra es la rectal. Entonces, entre la oral y la rectal nos quedamos con ambas como más exactas, ¿no? Para poder tomar temperatura. Pero ahora también ustedes habrán visto sistemas en el cual te colocan en la frente, te colocan en la mano un detector y te dan un valor de temperatura. También ese es un sistema eléctrico que te puede ayudar a controlar la temperatura de una persona. Entonces, la temperatura va a aumentarse cuando hay más metabolismo, va a disminuir cuando hay menos metabolismo. Si estoy expuesto a temperaturas frías, las extremidades van a bajar la
temperatura y va a tratar de mantenerse la temperatura central. Por eso es que la temperatura central es la que debe servirnos a nosotros para poder hacer una medición adecuada. La temperatura externa, entonces, por tanto, es variable, cambiable, ¿no? Pero justamente es donde toma la temperatura en los malls, en las tiendas, en los mercados, cuando tú vas a los centros de abastos, te toman temperatura externa. Entonces, no es muy fiable esa temperatura de control, ¿no? Con respecto a cómo varía la temperatura, ya les mencioné en algo esto, la temperatura va a variar por metabolismo celular. Si las células trabajan en forma adecuada, entonces la temperatura va a mantenerse en 37,6,5 a 37,5, lo cual es lo adecuado. Sin embargo, cuando la temperatura, cuando el metabolismo está incrementado, ¿no? Por ejemplo, en una infección, el metabolismo, así tú no hagas nada, el metabolismo está aumentado. ¿Por qué está aumentado el metabolismo? Porque tu cuerpo se está defendiendo contra una noxa, contra una injuria. Entonces lo que va a pasar es que tu temperatura va a aumentar, ¿no? Y también la temperatura aumenta porque hay un estímulo a nivel del sistema nervioso, el cual aumenta la temperatura corporal. ¿Por qué ante una infección hay aumento de la temperatura corporal? Para hacer frente a la infección. Ustedes cuando han llevado química, bioquímica, han visto que las reacciones bioquímicas se aceleran o aumentan cuando la temperatura. Cuando uno aumenta la temperatura, entonces la reacción bioquímica se acelera. Entonces, es lo que pasa cuando hay fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que busca hacer es aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas para hacer frente a un estrés. ¿Por qué? Porque el paciente no puede, ¿no? Pero el metabolismo se va a mantener acelerado porque tiene que hacer frente al estrés, a esa injuria. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa, por ejemplo, la dice, ¿sabe qué? La clase no me gusta, entonces voy a hacer huelga de hambre. Si hace huelga de hambre y voy a estar en huelga de hambre un día y medio, entonces el organismo entra a un hipometabolismo. ¿Por qué entra a un hipometabolismo? Porque va a reservar energías para mantenerse en ayuno. O sea, se va a mantener con una disminución tanto de movimiento, de pensamiento, va a estar tranquila, en reposo, para tratar de la pérdida que va a tener su organismo de energía. En un paciente inflamado, injuriado, infectado, no pasa eso. El metabolismo no está disminuido, al contrario, está aumentado porque está haciendo frente a una enfermedad, a un estrés, a una inflamación. Por tanto, la velocidad está elevada. Por tanto, el paciente que está injuriado, la destrucción, el uso de sus recursos está aumentado. Por tanto, tiene la posibilidad de desnutrirse, de perder sus reservas. ¿Me dejo entender? Entonces, no es lo mismo tratar a un congresista que está en huelga de hambre que tratar a una persona que está enferma y que no puede comer. El que está enfermo y no puede comer va a aumentar la velocidad de sustrato rápidamente, mientras que el paciente que está en ayuno va a tratar de conservar en lo posible sus reservas, disminuyendo el metabolismo celular. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Entonces, miren, son dos condiciones diferentes. Ahora, el aumento del metabolismo muscular puede aumentar la temperatura. Claro que sí, porque hay que recordar que los movimientos, el ejercicio, genera que los músculos se contraigan y se relajen. En esa contracción, relajación, va a haber movimiento del cuerpo, lo cual va a mantener la masa muscular y va a ayudar a mantener también el nivel de proteínas. ¿Por qué la masa muscular guarda relación directa con las proteínas? Porque el 75% de las proteínas se encuentran a nivel muscular. ¿Cómo es que existe tanta proteína a nivel muscular? Lo que pasa es que a nivel muscular se encuentran las miofibrillas. Y las miofibrillas están formadas por actina y miosina, que son las proteínas que al imbrincarse una sobre otra generan movimiento. Entonces, por eso es que cuando uno hace ejercicio, aumenta el metabolismo celular. El aumento del metabolismo celular aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, tiendo a desestabilizarme
porque también la temperatura debe mantenerse en esos valores. Entonces, ¿qué mantener la temperatura? Tengo que eliminar el exceso de calor. ¿Cómo elimino el exceso de calor? Llevando ese exceso de temperatura a las extremidades, a los pies, a los dedos, a las manos, a la nariz, a las orejas, para que pueda perderse por radiación el calor. Si pongo un cuerpo caliente al aire frío, entonces voy a perder calor por radiación, o sea, calor por contacto con el medio ambiente, con el aire, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a bajar mi temperatura. Otro mecanismo para bajar temperatura viene el que yo sude. Al sudar uno pierde agua y electrolitos. ¿Qué es lo más importante para regular la temperatura? ¿Pierda agua o que pierda electrolitos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo más importante para que yo regule la temperatura? ¿Que pierda agua o que pierda electrolitos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice su razonamiento, su lógica? El agua, profesor. Así es, Linda, porque el agua es un buen conductor de la temperatura, del calor. El agua es homogénica. El agua, por ejemplo, cuando usted se va a Puno, alguna vez ha ido a Puno, y se pone al lado del lago Titicaca de noche, no siente frío, porque el lago guarda el calor del sol que se dio en el día y en la noche comienza a ser una fuente de calor, del calor que ha guardado por el sol que ha llegado al lago. Entonces, el eliminar agua, el sudar, ayuda a eliminar calor. Entonces, por eso es que se suda. Por eso también que el gordo hipermetabólico suda, porque al perder agua, el sudor regula su temperatura. Por eso es que el gordo que es hipermetabólico, aparte de sudar, se coloca al lado de un ventilador, que el ventilador le ayude al agua también que está en contacto con su cuerpo a bajar más rápido la temperatura. Entonces, la temperatura es importante regularla. Entonces, cuando ustedes le dicen, no tomes agua, toma Gatorade, toma Esporade, porque esos tienen mayor cantidad de electrolitos que tú pierdes. Pues, en verdad, lo que estás perdiendo más es agua. El agua es lo que estás perdiendo y es lo que necesitas reponer. La pérdida de electrolitos es baja, no es muy alta. Entonces, lo que pierdes es agua para poder mantener tu temperatura corporal. Ahora, ¿qué pasa si tú estás con fiebre? Si estás con fiebre, mamá te coloca unos paños en la frente, te coloca paños en el tórax, te coloca paños en el abdomen y en los muslos. Y al colocar esos paños, lo que está haciendo es, esos paños con alcohol, ¿no? O con agua, lo que va a hacer es que tú pierdas calor por contacto. Entonces, mira, el organismo trata de mantenerse estable en todo momento, ¿no? Entonces, la radiación solar también puede aumentar la temperatura y la falta de radiación también puede disminuirla, ¿no? En estos momentos en invierno, que estamos, no, ya no estamos en invierno, ya estamos en otoño, ¿no? Entonces, estamos con una pérdida de temperatura, y necesitamos mantener nuestra temperatura interna. Entonces, abrigadora en ese tiempo, ¿no? Para evitar la pérdida de calor. La ingesta de alimentos también, como hemos dicho, es importante para mantener la temperatura. La pregunta del millón es, ¿por qué el alcohol evita la pérdida de temperatura? Cuando usted está muy frío, capaz ha visto a algunas personas que dicen, voy a tomar un calientito, y agarran y toman un licorcito, y inmediatamente se ponen chaposos, tienen calor en su cuerpo, pero ese calor que tienes es un calor vacío, calor generado por el alcohol. El alcohol lo que hace es vasodilatar las extremidades. Al vasodilatar las extremidades, la circulación de las extremidades, que la sangre caliente que está en mi parte central vaya a la periferia y me da la sensación de que estoy entrando en calor. Lo que estoy haciendo en verdad es, al perder el calor que voy a llevar la sangre a mis extremidades, va a ser finalmente en más frío. ¿Por qué? Porque voy a perder más temperatura. O sea, esa sensación de que el alcohol me calienta, ¿te calienta por qué? Porque vasodilata los vasos que van a las periferias.
llevando la sangre que se ha mantenido en la parte central a la periferia, pero a la larga lo que te va a hacer es que tú pierdas temperatura en mayor proporción. Por tanto, no es adecuado. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores pueden disminuir la temperatura? Disminuir la temperatura entonces cuando uno, a nivel de la piel se pierde la temperatura por el sudor, se pierde calor también por estar en contacto con superficies frías, se pierde calor por la temperatura del ambiente, ¿no? Si tú vas a un lugar frío, entonces la temperatura fría, por convección, vas a perder calor, ¿no? Entonces, y el ejercicio te va a hacer que tú, por el sudor, pierdas el exceso de temperatura. ¿Qué pasa cuando tú sudas? Vas a perder el sudor por convección con el aire frío, calor, y por la evaporación del agua que está a nivel de la piel, también vas a perder calor. Ahora, ¿cómo sabe nuestro organismo que debe mantener la temperatura? Lo hace porque tenemos un control central. Ese control central está a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa que está a nivel del mesencéfalo. Y lo que hace el hipotálamo es regular la temperatura. Hay ahí centro regulador de la temperatura. Entonces, va a generar vasodilatación y sudoración cuando quiero que disminuya la temperatura, generar escalofrío y temblores cuando quiero que la temperatura aumente. Por ejemplo, cuando usted está en un lugar frío, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente comienza a temblar. Pero el temblor, ¿qué está haciendo? El temblor lo que está buscando es que al aumentar el movimiento muscular, que en este caso es contracción y relajación rápida, las fibras musculares hacen que funcione, la actina y miocina se imbringan unas sobre otras, o sea, en otras palabras, este gasto de energía hace que la temperatura aumente. Por eso es que hay escalofrío, por eso es que hay temblores cuando uno está en un lugar. Está bien, lo que está haciendo el organismo es tratando de aumentar la temperatura. Y también va a desencadenar la liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Qué es una citoquina? Citoquina es una molécula secretada por una célula. Estas citoquinas generalmente son proteínas. Y estas citoquinas que puede formar una célula pueden ser citoquinas inflamatorias o citoquinas antiinflamatorias. Las citoquinas antiinflamatorias se van a formar cuando una persona está tranquila. Las citoquinas inflamatorias se van a formar cuando estás bajo un estado de estrés. Las citoquinas inflamatorias generan catabolismo. Las citoquinas inflamatorias aumentan el catabolismo. Por tanto, vas a tener aumento de temperatura también por este fenómeno. Entonces, ¿qué temperatura? Lo hace el hipotálamo, genera vasodilatación y sudoración para bajar la temperatura, escalofrío, inflamatorias para poder incrementar. Entonces, hay factores que pueden activar este centro del calor, ¿no? Y estas actúan sobre células determinadas, que vienen a ser las células musculares, para que estas, al tener actividad de contracción, aumente la temperatura. También va a haber liberación de citoquinas inflamatorias, ¿no? Las interleuquinas inflamatorias son la interleuquina 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Tanto la interleuquina 1 como la 6 y la 8 son interleuquinas que generan inflamación, pero una inflamación controlada, no exagerada. Aquella que genera citoquinas inflamatorias exageradas, una citoquina inflamatoria muy exagerada, es el factor de necrosis tumoral alfa. Esa es una citoquina mala. Es una citoquina que genera un estrés sobredimensionado. Ese estrés sobredimensionado generado por la citoquina inflamatoria, factor de necrosis tumoral alfa, puede llevar a la persona a la disfunción multiorgánica y a la muerte. Por eso que se considera inadecuada. Está bien. Cuando usted hace ejercicio, cuando usted corre, cuando usted juega, va a sudar, va a ponerse chaposa, va a tener calor, pero va a ser porque su organismo está formando citoquinas inflamatorias, pero que son citoquinas inflamatorias no severas, controladas. ¿Está bien? Entonces, estas interleuquinas hace que se liberen prostaglandinas. Las prostaglandinas
sustancias que van a aumentar el estado inflamatorio en todo el cuerpo. ¿Está bien? Y estas citoquinas van a aumentar la temperatura y pueden causar, o cuando uno está en ese ejercicio va a aumentar la temperatura también, porque usted está teniendo un estado catabólico. Entonces, ¿genera un estado catabólico? Sí, genera un estado catabólico, pero es un estado catabólico controlado, no sobredimensionado, por lo cual se considera adecuado. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el ejercicio es prepararte para un estado de envergadura, de mayor problema. Aquella persona que tiene un buen nivel muscular, entonces puede hacer frente mejor a las enfermedades que aquella persona con un buen estado de salud. Personas que no tienen masa muscular, personas que van a tener alteración a todo nivel. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasará cuando una persona es hipotiroidea? ¿La temperatura aumenta o la temperatura disminuye? Una persona hipertiroidea. ¿Ah? La temperatura aumenta, ¿no? En el hipotiroideo. En el hipotiroideo, recuerden, el hipotiroideo no tiene metabolismo celular. Entonces, ¿qué pasará con su temperatura, mi reina? ¿Qué pasará con el hipotiroideo si la temperatura, qué pasará con la temperatura si no hay metabolismo? Entonces, la temperatura disminuye. Porque, Disminuye. ¿no? Así es, disminuye. El hipotiroideo, al no tener metabolismo celular, la temperatura disminuye. Por eso que son gordos friolentos. En cambio, en el hipermetabólico, ¿no? Ahí la temperatura aumenta porque tiene un metabolismo normal. Entonces, al tener exceso de calorías, ¿no? Va a acumular grasa, va a tener que eliminar ese exceso y va a aumentar la temperatura. Entonces, mientras que en el hipermetabólico la temperatura aumenta, en el paciente obeso hipotiroideo la temperatura disminuye. Es la diferencia entre ambos. ¿Está bien? Luego, el ejercicio es un estado en el cual la temperatura aumenta o disminuye. ¿Qué pasa en el ejercicio? ¿La temperatura aumenta o disminuye? ¿Ah? Aumenta porque aumenta el catabolismo. Así es. ¿Y por qué cuando uno suda, qué busca eliminar más? ¿Agua o electrolitos? ¿Qué busca eliminar más? Agua. Agua, así es, agua. Uno busca eliminar agua, porque al eliminar el agua, entonces yo elimino el exceso de calor. Y el hecho de eliminar agua, elimino calor interno. El hecho de eliminar agua, al estar en la superficie de la piel de la persona, en contacto con el aire, hace que pierdas calor por convección. Entonces, por eso es que es importante. ¿Qué temperatura es más importante? ¿La temperatura de las extremidades o la temperatura central? ¿Cuál temperatura es más importante? Central. Central, estamos de acuerdo, muy bien. La temperatura central es la más importante, ¿ya? ¿Qué estructura nerviosa regula la temperatura? ¿El tronco cerebral, la corteza cerebral o el globo pálido? ¿Cuál estructura? El hipotálamo. El hipotálamo. Con eso entonces estoy contento. Entonces ya sabemos quién regula la temperatura. Ahora sigamos. Vamos a ver la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno guarda relación directa con lo que hemos visto de la respiración. ¿Ya? La saturación de oxígeno mide la unión de lo que es la hemoglobina con el oxígeno. La hemoglobina es una molécula que viaja en el glóbulo rojo. La hemoglobina, cuando pasa por el pulmón, liga el oxígeno y lo transporta a los tejidos. Cuando llega a los tejidos, la hemoglobina suelta el oxígeno y capta del capilar el CO2 que está abundante y lo retorna al sistema, al alveolo capilar, donde lo pierde y capta otra vez la molécula de oxígeno. Por tanto, la hemoglobina es el transportador más importante del oxígeno y del CO2. La hemoglobina y el oxígeno y el CO2
el transportador más importante, por tanto, es la hemoglobina. No viaja el oxígeno y el CO2 solo en sangre, la cantidad que viaja no es significativa. No es lo más significativo. Entonces, una manera de medir una adecuada saturación, se considera que la saturación puede ir de 0 a 100, y lo normal es que esté mayor de 90. Cuando está mayor de 90, entonces se considera que esa saturación es adecuada. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a ver es de que debe saturar 95 a 100 aproximadamente. ¿Qué pasaría si yo encuentro que una señorita está con una saturación de 90 está en el límite? Entonces quiere decir que probablemente le está faltando en algo el aire. Cuando está por debajo de 90, es ahí donde nosotros tenemos que darle oxígeno porque puede el paciente comprometer su estado funcional. Y ahí ustedes están viendo el nivel del oxígeno, ¿ve? El aporte del oxígeno y la saturación de la hemoglobina. Fíjense que conforme aumenta la presión de oxígeno, ¿ya? La saturación del mismo también aumenta. Aquí 1 significa el 100%. Aquí está la saturación, donde estoy marcando con la flecha, y aquí está la presión de oxígeno. La presión de oxígeno normal va más o menos de 60 a 100. O sea, la presión de oxígeno está entre 60 a 100. 60 a 100. Ahí está la presión normal de oxígeno. Y la saturación, para 60 a 100, mira cuánto viene a ser. Más de 90 hasta cercanamente 100. Entonces, la saturación debe mantenerse en ese valor que le estoy mencionando a usted, ¿no? Cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60, estamos hablando de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando del oxígeno, del nivel del oxígeno. Entonces, cuando la saturación cae por debajo de 90, hablando de insuficiencias respiratorias. Si yo les digo, tengo un paciente de 60 años que está ahorita en el Hospital Sabogal, saturando 70%, con un sistema de oxígeno que le está dando el 100%, y está saturando solamente, ¿qué problema tiene? ¿Oxigenatorio o ventilatorio? Entonces, como usted es inteligente, dice, si el nivel de oxígeno está por debajo de 90, el problema es oxigenatorio. ¿Está bien? El problema es oxigenatorio. Si te digo, un paciente está en el hospital Almenara y está con sistema de cánula de alto flujo y está saturando 95, pero si le quito el paciente, su saturación cae a 60, entonces la pregunta es, ¿qué problema tiene? El problema sigue siendo problema oxigena. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de oxigenación ayudan a mejorar la saturación. ¿Qué busco yo al mejorar la saturación? Que la entrega de oxígeno sea óptima. ¿Para qué? Para que la entrega de oxígeno sea buena a los tejidos. ¿Para qué? Para que no haya disfunción. Eso es lo que se busca con la saturación por encima de 90. Por tanto, si una persona tiene una neumonía y tiene una saturación baja, lo que uno debe tratar de hacer con los sistemas de oxígeno es llevarlo por encima de 90. ¿Para qué? Para que pueda entregar bien el oxígeno a los tejidos, ¿no? ¿Cuál es qué usamos para eso? Sistemas de oxígeno, como son las cánulas nasales, las máscaras faciales, buscamos las máscaras con bolsas de reservorio, ¿no? Si es que el paciente se sigue deteriorando, ver que no solamente el oxígeno está caído, sino también que va a comenzar a retener CO2, porque al no haber alveolos capilares y estos van aumentando la de alveolos capilares, la capacidad de eliminar CO2 también se va a alterar. Entonces es ahí donde el médico tiene que ver para colocarlo en ventilación mecánica. Ventilación mecánica es ese aparato que te colocan un tubo por la boca y te llevan, conectan una máquina y te tienen dormido varios días, ¿no? ¿Para qué hacen eso? Para darle tiempo al pulmón a que mejore, ¿no? Para disminuir el trabajo respiratorio, para disminuir el requerimiento de oxígeno. Por eso es que hacen eso. Por eso ustedes ven que los pacientes con COVID, ¿qué hacen en primera instancia?
¿Qué pasa si un tío o un abuelo tuyo se pone mal? Inmediatamente lo llevan al hospital, piden apoyo y le colocan un sistema de oxígeno, sea con cánula, ¿verdad? Para que pueda oxigenar. Y si oxigena más de 90, entonces usted está tranquilo y dice, hay que esperar, ¿no? Pero si que el paciente se deteriora y ve que también se va a comprometer la parte respiratoria y también ventilatoria, o sea, el CO2, vamos a intubar y vamos a colocarlo en ventilación mecánica. Es ahí donde el paciente se juega la vida o la muerte. ¿Por qué? Porque ahí queda que el paciente con la terapia pueda salir más adelante después de haber estado varios días o semanas conectado a esa máquina, o puede ser que no vaya bien, que se deteriore y finalmente tenga que morir ahí. Entonces tú te juegas la muerte estando en ventilación mecánica. ¿Está bien? ¿Va a depender de qué? De tu organismo. ¿Va a depender de qué? De que no tenga comorbilidades. ¿Va a depender de qué? De tu edad, si eres joven o eres más viejo. Va a depender de que tengas malnutrición o no, o desnutrición. El paciente desnutrido, el paciente malnutrido, tiene un estado inmunológico inadecuado, por tanto tiene más riesgo de hacer enfermedades y compromisos mayores. Por tanto, los desnutridos tienen un estado de defensa bajo, su sistema inmunológico no trabaja bien. El obeso también tiene un sistema de defensa bajo. ¿Por qué? Porque el obeso no tiene masa muscular. ¿Qué tiene en vez de masa muscular? Tiene masa grasa. Y el exceso de masa condiciona dos cosas. Uno, que la grasa se comporta formando citoquinas inflamatorias y tiene un exceso de macrófagos que también aumentan el estado inflamatorio. Entonces, el obeso, aparte de ser inmunosuprimido, tiene un exceso de inflamación. Ese plus, exceso de inflamación, hace que él se complique más que un paciente que está adelgazado. Entonces, por eso es que los gorditos tienen más riesgo de muerte que un paciente normal. Entonces, recuerden, ¿cuánto es la saturación normal de una persona? Debe ser mayor de 90. Y eso corresponde a una presión de oxígeno mayor de 60. En una persona normal. Cuando una persona comienza la saturación a bajar por debajo de 90, es porque el nivel de oxígeno está deteriorado. Entonces necesitamos un aporte de oxígeno. Ese problema entonces será un problema oxigenatorio. O sea, estará haciendo una insuficiencia respiratoria. Si el paciente a lo que tiene la baja de oxígeno se aúna una acumulación de CO2, estamos frente a una insuficiencia ventilatoria, ¿no? Cuando hay un problema mixto, es donde el paciente generalmente va a la ventilación mecánica. ¿Está bien? Miren qué importante es el saturador entonces. Entonces, ¿debemos tener saturador en casa? En lo posible sí, ¿no? Entonces, la tarea que vamos a dejar el día de hoy va a ser hacer un esquema fisiológico que ocurre con la temperatura tanto alta como baja. Ustedes van a hacer como si fuera un esquema de cuadro sinóptico. Van a poner temperatura regulada por el hipotálamo. ¿Qué pasa con la temperatura baja? Con la temperatura baja, mecanismo de acción, escalofrío. ¿Para qué? Para aumentar la actividad muscular y aumentar el metabolismo y aumentar la temperatura. ¿Qué pasa cuando la temperatura está alta? Temperatura alta, fiebre, fiebre, ¿no? O estrés. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo disminuir debo generar sudor para que elimine el exceso de calor, o ¿no? Para que de esa manera la temperatura, eso es lo que usted va a hacer, tanta temperatura, y luego hacer la respiración. En la respiración hemos hablado de acerca de lo que es frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Quién tiene más frecuencia respiratoria, el hombre o la mujer? El hombre tiene menos frecuencia respiratoria, la mujer tiene más frecuencia respiratoria. ¿Por qué la mujer tiene más frecuencia respiratoria? Porque el tórax de la mujer es un poco más pequeño. ¿Está bien? De ahí usted va a poner, ¿qué pasa cuando la frecuencia respiratoria aumenta?
Si la frecuencia respiratoria aumenta, eso me genera una alcalosis respiratoria, o sea, una eliminación de CO2, ¿no? ¿Qué pasa cuando la frecuencia respiratoria disminuye? Eso me va a generar un estado de acidosis y a retener CO2, ¿no? De ahí usted va a poner, ¿qué alimento puedo darle a un paciente para que el trabajo respiratorio sea menor? Le tendré que dar un alimento que sea bajo en carbohidratos, rico en proteínas y rico en grasas, ¿no? ¿Ya? Ustedes van a hacer un cuadro sinóptico de cada uno de ellos y eso lo van a enviar a mi correo, ¿ya? Al mail. Y de esa manera lo van a entregar que tengan su calificación de la semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, una pregunta. Sí, nos dejó una tarea la semana pasada. Queríamos saber si la poníamos en el chat privado o si se la mandamos al correo como la que nos ha dejado ahorita. Al correo del institucional. A eso me envía. ¿Está bien? Ok. Ya. Sí, profesor, una pregunta. Podríamos, no sé si sabe cómo hacer para poner tareas en el Teams, porque hay una manera para que usted ponga que está una tarea pendiente y nosotras la podemos entregar por acá y es un poco más ordenado para usted. Claro, profesor, Ah, para que ya. no se le llene el buzón del correo. Ah, ya, ¿verdad? Tienes razón. Entonces hagamos una cosa. Déjenme revisar hoy día, para que ver, y yo les mando les comunico me lo mandan mejor entonces voy a leerlo ahora, el virtual, para que ustedes me puedan mandar la tarea por el buzón de tareas. ¿Está bien? Ya, está bien. Déjenme revisar hoy día lo hago. Y se lo mando mejor Ya por ahí. está Tiene bien. razón, porque no voy a llenarme el mail, ¿no? Sí, sí, se le va a llenar todo el correo. Profesor, entonces esperamos que monte la tarea y subimos las 2 tareas. Sí. Ustedes vayan avanzándolo y ustedes luego, cuando ya les pase la voz, lo montan ahí nomás, porque todavía tenemos tiempo para lo que es la calificación. ¿Ya? Listo. Entonces, la semana, lo que fueron signos vitales, el día de hoy estamos viendo con lo que es temperatura y respiración. La semana siguiente vamos a continuar igual, ¿ya? Ya está bien, profesor, gracias. Ok, profesor, gracias. Quedamos aquí entonces el día de hoy, ¿ya? Ya está bien, gracias, profesor. Ya, profesor.